Perfecto. Y bien, y vamos a iniciar esta clase. Hemos pues hablado nosotros sobre, en clases anteriores, hablamos de lo que es la antropología bíblica, el hombre. Hablamos de soteriología, el pecado. Hablamos también de cristología, Cristo. Antes de ello hablamos de Dios, quién es Dios. La semana pasada hablamos un poco sobre neumatología también, que son las palabras técnicas para estas ciencias bíblicas que existen para poder nosotros conocer mejor y más detalladamente la palabra del Señor. ¿Ven? Pero son palabras técnicas simplemente. Y ya que hemos llegado a todos estos puntos, a mí me dieron una asignación con ustedes y es la de enseñar la palabra del Señor, de empezar con las bases para lo que luego viene. Este seminario está enfocado en no tener estudiantes, está enfocado en crear líderes, en que las personas que escuchan y aprenden la palabra del Señor se conviertan en hombres y mujeres apologetas, que defiendan la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que conozcan la palabra, que la prediquen con denuedo, que la prediquen con libertad y con facilidad, que no sean neófitos y que siempre puedan presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la fe que cada uno profesa en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces hemos hablado de muchas cosas, ¿cierto? Algunas más profundas que otras, unas clases más profundas que otras. Hemos visto clases históricas, hemos visto clases escatológicas en este tiempo y les confieso que mi periodo con ustedes en este módulo ya está por terminar y ya viene un nuevo profesor. Ya viene un nuevo profesor para ustedes también. Eso no quiere decir que no me van a volver a ver tampoco, ¿no? Ya al terminar ese profesor viene otro y luego volveré yo nuevamente porque me encanta también estar con ustedes. Y yo ya estoy muy cerca de terminar estas lecciones que tengo, en las cuales tengo la misión de establecer las bases. Tengo esa misión, establecer las bases con ustedes. Es verdad, es penoso, pero no quiere decir que me voy, como les digo. Vamos a trabajar de largo, vamos a trabajar de largo. Entonces, tengo esa misión de establecer bases e ir conociendo cosas importantes para la vida diaria y para nuestra actualidad como la estamos viviendo. Y mucho más allá de todo lo profundo, de todas las profundidades que podamos llegar a conocer, de todos los misterios que nos sean revelados cada vez que profundizamos en la palabra del Señor, hay algo que es muy importante y a eso se basa esta clase. Esta clase se llama la santificación y tiene una denominación: apartados para Dios mediante la obra de Cristo. Porque escúcheme bien, usted y yo podríamos llegar a conocer todos los misterios, llegar a profundizar en muchísimas cosas, ser eruditos, pero ¿sabe? Yo conozco mucha gente que sabe muchísimo y me gusta rodearme de esa gente. A mí me gusta rodearme de esa clase de personas. Conozco eruditos en la palabra del Señor y me gusta algo de cada uno de ellos. Y es que siempre todos dicen lo mismo. Y es que aún no se termina de aprender, porque entre más aprendemos, más descubrimos, más se nos revela Dios y más conocemos sus misterios. Pero para todo esto, lo más importante es que nosotros entendamos esta parte importante, la santificación. Porque ¿de qué serviría tanto conocimiento, tanta letra? ¿De qué serviría
tanto misterio revelado, tanta profundidad. Usted llega a saber qué significan los truenos de los cuales habla el Apocalipsis, qué decían los truenos allí. Nadie puede hasta el momento revelar qué es lo que se escuchó en medio de aquellos truenos. Todavía nadie tiene algo definido por aquello. Pero digamos que cualquiera de los que están aquí pueden llegar a revelar lo que dice allí, o pueden conocer muchos más misterios de la palabra del Señor, sobre la vida en el espacio, conocer mucho más sobre el mundo espiritual. Y eso es bueno, pero hay un problema en nuestra actualidad. Y es de lo que hablaba también anteriormente, el gnosticismo. La gente está enfocándose en el yo. Anteriormente hubo una doctrina la cual también se alió y de allí se desprenden muchísimas cosas, como era el existencialismo. En nuestra actualidad lo conocemos también como humanismo y es lo que más estamos viendo. ¿Sabe? Hoy en día la gente está dejando a un lado la fe, está dejando a un lado la fe para simplemente creer en sí mismo. No, tú simplemente créelo, tú simplemente visualízalo y ya, ahí está. Y está dejando de lado la dependencia divina, el poder de Dios, se está dejando de lado la manifestación gloriosa del Señor y la importancia de que dependamos de Él. El humanismo está creciendo muchísimo en la actualidad. La gente se está haciendo independiente de Dios. La gente está buscando, como lo dice el gnosticismo, lo puedes encontrar a Dios en ti mismo. En ti mismo lo encuentras a Dios mientras tú tengas paz interior. Listo, eso es todo. Pero eso no lo lleva a tener una relación con Dios. Eso no le lleva a poder tener una relación con el Señor. La gente puede ser buena. La gente puede hacer muy buenas obras, puede conocer, porque el asunto de que alguien no tenga inclusive a Cristo en su corazón, no quiere decir que no puede conocer de la palabra del Señor. Hay universidades los cuales enseñan Biblia. Hay universidades que enseñan Biblia, mucho más en Estados Unidos. Acá en nuestra nación, mayormente pues en la Universidad Católica, para especialmente los que van a especializarse para sacerdotes, para diferentes rangos religiosos del catolicismo, en los cuales lo que más se estudia es la mariología, ¿no? Pero cualquier persona, aunque no tenga a Cristo en su corazón, puede estudiar la Biblia. ¿Alguien me recuerda? A ver acá, quiero ver si alguien recuerda la primera tarea. Le voy a activar el micrófono. ¿Qué significa hermenéutica? A ver, ¿qué significa hermenéutica? A ver, un voluntario. Técnica o método de interpretación de textos. Wow, caballero, gracias. A ver, ¿alguien más? A ver, alguien más que me diga qué significa hermenéutica. A ver, ¿quién lo recuerda? Es el arte de interpretar textos. Excelente, el arte de interpretar textos. ¿Alguien más? Encontrar la doctrina. A ver, ¿quién más? También cómo interpretar el texto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, todos acá conocemos el concepto de hermenéutica, ¿cierto? Y es que más que una ciencia, es un arte, conocida también como el arte de la interpretación. El arte de la interpretación. Entonces, para hacer hermenéutica, y hablamos que la hermenéutica se puede basar en las diferentes ramas sociales. Los abogados tienen una hermenéutica, los militares tienen una hermenéutica, la política tiene una hermenéutica, y en sí, cada, podríamos decir, asociación o grupo que ha creado algo tiene una hermenéutica. Cada secta, inclusive,
maneja su propia hermenéutica. ¿Por qué? Porque hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Entonces, cualquiera puede interpretar un texto. Esa es la realidad. Cualquiera puede interpretar un texto bíblico y está haciendo hermenéutica. Por eso es importante, y la gente, aunque no lo sepa, perdón, aunque la gente no lo sepa, la gente hace hermenéutica. Una persona que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha asistido a una iglesia, lee un pasaje de la Biblia y lo interpreta y está haciendo hermenéutica. Por eso es importante, a ver, y les pregunto nuevamente ahora, ¿qué es exégesis? A ver, ¿qué es exégesis? Pueden activar su micrófono. Viene del griego exago, que significa extraer, analizar un versículo, casi igual que la hermenéutica. Por eso estamos encontrando las diferencias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que me diga qué es exégesis? La exégesis es la explicación o interpretación de algo, pues generalmente de la obra de un autor. Excelente concepto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Que también extrae el verdadero significado. Por ejemplo, si es de la Biblia, es bíblico, si se llama, acordé. Poderoso. Porque hermenéutica, todos, como se le dice, podemos tener una hermenéutica, pero conforme a lo que nosotros hemos sacado un significado, pero el exégesis realmente da el verdadero significado. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más dijo algo? Crítica y completa de un texto, netamente científico o investigativo, porque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso. ¿Ese es el contexto de hermenéutica o de exégesis? Perfecto, bueno, continuamos. Entonces, la hermenéutica nos enseña que cualquiera puede interpretar un texto y cada quien lo va a interpretar a su forma. Y es por eso que cuando nosotros entramos a la hermenéutica bíblica, necesitamos la herramienta para poder estudiar la Biblia en la hermenéutica, que es la exégesis. Y la exégesis es precisamente la que nos ayuda a nosotros a descubrir qué quiso decir el autor. Ese es el fin. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? La hermenéutica es para interpretar. Yo tomo un texto bíblico y le doy una interpretación como yo quiera, la que a mí me parezca. Pero cuando hago exégesis, hago una investigación de en qué lugar se encontraba aquella persona, a quiénes se dirigía las palabras que las envió, cuál era el contexto cultural quizá de aquel lugar, y voy a entender mucho mejor por qué habló de esa forma, por qué trató inclusive de alguna manera específica a un grupo. Entonces, estas cosas son sumamente importantes para que nosotros no solamente nos llenemos de conocimiento, sino que entendamos algo que va mucho más allá de todo, y es la santificación, que es el tema de esta tarde. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otro de los grandes temas que se consideran en la doctrina de la salvación es la santificación, la cual de por sí constituye un tema de suma importancia y ha sido mal interpretado a lo largo del tiempo. La doctrina de la santificación adolece de malentendidos, a pesar de que la Biblia provee de una revelación extensa acerca de este importante tema. La santificación es un tema muy predominante en toda la Biblia, especialmente porque es uno de los atributos de Dios y constituye un llamado que Dios nos ha hecho para salir de toda inmundicia. Pues la Escritura nos dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia,
sino a santificación. La definición de santificación. La palabra santo y santificación son dos términos bastante usados en el léxico bíblico. Veamos primero el significado de santificación. Santificación significa ser hecho santo. Ahora bien, ¿qué significa ser santo? La palabra santo se traduce del hebreo kadosh, del griego hagios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significan poner aparte, apartarlo para un fin, o también sacado de en medio. Entonces, basado en el significado etimológico, la santidad representa aquello en Dios que lo hace separado de todo lo terrenal y humano, es decir, su absoluta perfección moral y su majestad divina. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y también de vivir piadosamente. Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea, entendemos acá que ninguno de los que estamos aquí somos una casualidad, ¿cierto? Ninguno de los que aquí estamos somos una casualidad. Nosotros hemos sido elegidos, dice la Escritura. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Pero para qué fuimos elegidos? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz en nuestra vida? Por medio de eso, de la santificación, porque entendemos que hemos sido elegidos por Dios. Efesios capítulo 4, en el verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hemos sido elegidos por Dios, pero además de eso, tenemos una asignación. La asignación es la de vestirnos de un nuevo hombre, un hombre que ha creado Dios, el hombre creado por Dios, esa perfecta creación divina, ahora no solamente de la manera física, sino también estamos hablando de la creación espiritual que el hombre alcanza cuando viene a Cristo, porque ahora ahora alcanza el nivel de poder conocer a Dios tal como es. Por eso dice que nos vistamos del nuevo hombre, que ha sido creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando usted y yo nos apartamos para santificarnos, no nos apartamos del evangelio, sino que nos apartamos para santificarnos, nosotros estamos aceptando eso que Dios ha creado para nuestras vidas. Mira lo que también dice Romanos 6:6. Dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo el hombre se santifica? El hombre se santifica cuando deja de servir al pecado. ¿Por qué? Porque ha muerto. ¿Ha muerto a qué? A las cosas de la carne. Amén. Es a lo que ha muerto el hombre, es a lo que ha muerto el creyente. Entonces, santificación significa ser hecho santo, o sea, poner aparte, apartarlo para un fin, sacado de en medio. Nosotros hemos alcanzado algo mucho mayor que lo que hacía el nazareo en la antigüedad. Cuando alguien hacía un voto de nazareato, se apartaba para Dios. Se apartaba de muchísimas cosas, beber vino, sidra, de juntarse inclusive de estar cerca de un cuerpo muerto, entre muchísimas otras cosas. Cuando nosotros venimos a Cristo, hacemos un voto también con Él. Un voto, pero no es como el nazareato. Los nazareos podían hacer un voto por 20 años, por 30 años, por eso es que dentro del voto del nazareato estaba el no cortarse sus cabellos, no cortarse sus cabellos. Sansón, en cambio, fue escogido para ser un nazareo
desde el vientre de su madre. Pero él, lastimosamente, violó ese voto, rompió ese pacto. Nosotros, en cambio, no nos separamos para Dios por un tiempo. Cuando venimos a Cristo, la revelación de la palabra del Señor viene a nuestras vidas, nosotros nos separamos para Dios para toda nuestra vida. Nos santificamos. Por eso es que en el Nuevo Testamento, la palabra santo, del griego kadosh, significa poner aparte. O sea, el que viene a Cristo para santificarse en su sangre es alguien que está aparte. Además de eso, tiene un fin. Dice que el significado de esto también es apartarlo para un fin. Hay un propósito, ¿cierto? Porque ahora que usted y yo hemos venido a Cristo, entendemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Además de eso, somos sacados de en medio. Salimos de en medio de donde estuvimos, de las cosas a las que nos habíamos aferrado quizás y de cómo habíamos crecido. La santificación es el medio por el cual Dios nos hace santos y nos perfeccionamos delante de Él. Este acto de haber sido sacado de la inmundicia de este mundo y ser puesto aparte para la gloria de Dios es un acto sobrenatural que operará en las personas que se arrepienten de sus pecados y son justificados. La santidad no está en función de los méritos u obras que alguien pueda hacer, pues al igual que la salvación, la santificación de nuestro ser es un acto de pura gracia divina. No está basada en méritos, sino en consecuencia de lo que Cristo hace en nosotros. Más adelante vamos a ver cómo es que opera la santificación. Dios demanda santidad. En el libro de Hebreos se nos hace una advertencia que todos debemos considerar. Y esta advertencia es, y dice así: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, entendemos ahora que sin santidad nadie verá a Dios. Esta es una realidad que todos debemos considerar, pues del Antiguo Testamento vemos cómo el Señor demandaba a su pueblo, inclusive a realizar ritos de purificación, con el objetivo de no presentarse inmundo delante de su presencia. Incluso vemos también personas que perecieron delante de él por presentarse en pecado. Así lo vemos en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Nadab y Abiú, que murieron por ofrecer un fuego extraño. Entonces, miren, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos diferentes ritos de purificación. Por ejemplo, encontramos a una mujer con el periodo. Una mujer estaba con el periodo, era considerada inmunda. Esta persona no podía acercarse al tabernáculo e inclusive era sacada de en medio de los demás durante el tiempo que estaba con su periodo menstrual. Cuando este había terminado, ahora tenía que volver y allí sí purificarse y luego presentarse al sacerdote, presentarse con una ofrenda inclusive al Señor, porque ya había pasado ese periodo. Era una de las maneras como la persona entendía que no podía acercarse a Dios en aquel momento. Cosas que hoy en día han cambiado. Porque, por ejemplo, en ese tiempo no existían lo que hoy usan las mujeres, ¿cierto? Hoy en día una mujer usa toallas, tampones, bueno, otras cosas, ¿no? Diferentes métodos para poder cuidarse mientras están en su periodo de menstruación. Pero en ese tiempo no lo había como lo hay ahora. Entonces, imagínense una persona, mucho más cuando se dieron las leyes, mientras ellos estaban en el desierto. Recuerda el contexto. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el desierto. Todavía no habían poseído la tierra de Canaán. No la habían poseído. Entonces, imagínense. Esta persona estaba en el desierto donde el agua es escasa. Ciertamente Dios hacía su provisión. Pero ¿qué pasa cuando una persona está sucia de sangre? Cuando una persona se ha hecho una cortada, por ejemplo, pensemos así. Ya llega un momento en el que la sangre empieza a tener un olor. Mucho más si la sangre se junta con la ropa. Entonces, imagine usted a una mujer en ese momento que estaba en el desierto. Sus vestimentas se manchaban de sangre y ella estaba en medio de todos. Esto causaba también un olor a los demás
Y por eso Dios pone una ley. No, mejor hay que separar. Hay que separar porque no se puede acercarse así. De la misma manera que hoy en día nosotros no podemos tampoco acercarnos a Dios inmundos. En ese tiempo era un tiempo por lo cual estas situaciones traían también un mal olor, traían un desagrado. Imagínense, una persona, una mujer en este caso, que estaba chorreando sangre, un leproso que apestaban sus llagas también, enfermos con diferentes enfermedades, dice que hacían pruebas para ver si es que esta enfermedad podía tener alguna cura, y si no, pues tenía que ser sacado. Hoy en día nosotros no tenemos esa problemática, al contrario, enfermos podemos acercarnos a la presencia de Dios y vemos como Dios hace un milagro en nuestra vida. Pero tenemos que entender desde el ámbito espiritual que tenemos que acercarnos a Dios limpios y no inmundos. Amén. Tenemos que acercarnos a Dios de una manera limpia y no en inmundicia, porque desde la antigüedad Dios no ha asimilado la inmundicia en sus hijos. No la ha asimilado. Dios siempre ha hecho un llamado de atención para que estas cosas, para que el hombre se separe para él, cambie lo que tenga que cambiar, deje lo que tenga que dejar y pueda llevar una vida correcta delante de su presencia. Por eso es que la santificación de nuestro ser es un acto de gracia. No podemos ser santos por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Cristo para poder alcanzar esa santidad. Porque cuando usted y yo venimos a Cristo, juntamente con ello, viene el temor de Dios a nuestra vida. Por esa pasión que tenemos hacia Dios, nosotros nos guardamos, nos conservamos para el Señor. Y por eso la Escritura nos dice ahora que ya no necesitamos esas situaciones que ocurrían anteriormente. Ya la mujer no se aleja de Dios por cuanto viene un periodo, o el hombre por cuanto está enfermo. No. Ahora, lo único que puede alejar al hombre de Dios es el pecado. Es el pecado. Y por eso dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadab y Abiú, por ejemplo, ellos presentaron un fuego extraño al Señor. Dice el libro de Levítico 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Acá vemos, en cambio, otro problema en ese momento. ¿Por qué pasó también esto? Hay al menos tres razones principales de esta situación. Y era que ellos eran sacerdotes, pero en sí, el que tenía que presentar ese incienso en el lugar santísimo, los sacerdotes podían estar en los demás lugares del atrio, del lugar santo, pero el lugar santísimo era solo para el sumo sacerdote. Y pues Nadab y Abiú ocuparon ese lugar, algo que desagradó a Dios. Lo segundo es que ellos tomaron elementos que no debían de tomarse. Al parecer ellos pensaron con tal que hagamos un incienso que huela bonito y listo, no hay problema. Y creyeron que por eso Dios lo iba a aceptar. Pero Dios lo consideró un fuego extraño. Y lo tercero era porque Nadab y Abiú también habían ido a hacer aquello en estado de ebriedad. Habían estado bebiendo en aquel tiempo vino y en ese estado habían ido a presentar un sacrificio a Dios. Entonces, Dios dice, así no son las cosas conmigo. Así no me manejo yo. Yo soy un Dios santo. Yo soy un Dios que ve. Soy un Dios santo, dice el Señor. Yo soy un Dios que toma en cuenta cada una de las cosas que hacemos. Y entendamos esto, mis amados hermanos. Todo lo que nosotros presentamos a Dios, para Dios tiene un valor. Cuando usted presenta su ofrenda, cuando usted presenta su alabanza, todo lo que usted presenta para Dios tiene un valor en el reino. Tiene un valor espiritual. Y es por eso que Dios nos demanda que nosotros hagamos de la mejor manera. Y el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3,
Versículo 23, por eso dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sabiendo que de Él nosotros recibiremos la recompensa. Entonces, nosotros encontramos también cuando alguien tocó el arca, no debía de tocar el arca, pero la tocaron por apuro, y pues murieron porque hicieron lo que no debían de hacer y porque no se habían santificado para poder hacer algo. El arca debían de tocarla solamente los levitas. Los levitas no era que porque soy levita puedo tomar el arca. El levita tenía un proceso de santificación para poder tomar el arca. Tenía que, por eso es que el levita vivía también y era sostenido también por el templo para que él esté separado en una absoluta santificación y así poder también tomar el arca. Pero cuando viene otro y cree que, ay no, yo puedo impedir que el arca se caiga, la toca, termina muriendo. Porque entendamos nosotros, ahora ya no lo veamos desde la manera como se vio en la antigüedad, lo vemos desde el lado espiritual. Las cosas de Dios son muy serias y por eso es tan importante que nosotros respetemos aún los rangos espirituales y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos y no lo que a nosotros nos parece. Que nosotros hagamos lo que Dios nos demanda, como Dios nos lo demanda y de la manera que Dios nos la demanda. No como a nosotros se nos antoja o no como nosotros queremos. Este camino es sumamente exigente. En la antigüedad, las leyes, podemos ver nosotros, si usted lee las 613 leyes que están allí, usted va a ver una exigencia tan grande que uno dice es imposible. Pero no quiere decir que la gracia hace que la ley sea más liviana. Al contrario, la gracia hace más exigente la vida del hombre. Porque ahora el hombre ya no necesita de rituales, no necesita de sacrificios humanos para poder santificarse. Ahora el hombre depende de las decisiones que toma. Ahora nuestra comunión y nuestra relación con Dios depende de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, de qué tan serio nosotros tomamos este camino. ¿Cuánto en realidad nosotros amamos a Dios? La gente no pudo amar a Dios en realidad por medio de los ritos. No lo pudo amar. Por eso Dios nos demanda ahora que nosotros llevemos una vida santa. Mira lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 2, en el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Oiga, mire este pasaje bíblico y cómo el apóstol Pablo habla de los filipenses. Y le dice, ustedes siempre han obedecido. No solo cuando yo estoy allí, sino cuando yo no estoy ahí, yo sé que ustedes están haciendo. Y como siempre lo han hecho, ahora les hago una demanda más. No se descuiden, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque cuando usted se ocupa de su salvación, usted y yo, nos ocupamos de nuestra salvación, pensamos en aquello constantemente, no somos mentirosos, porque sabemos que la mentira no le agrada a Dios. No pecamos deliberadamente, porque sabemos que a Dios nadie lo puede engañar. No nos involucramos en cosas ocultas, porque la Escritura dice que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de ellos, este alcanzará misericordia. Este puede alcanzar la benevolencia del Señor. El apóstol Pedro también nos da razones por las cuales los cristianos debemos de vivir en santidad. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1. Esto lo dice en el verso 16. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. La primera razón por la cual nosotros debemos de vivir en santidad, ¿sabe cuál es? Es porque Dios es santo. Nada inmundo se acerca a él. Y lo encontramos desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Hoy en día nuestra sociedad, la tecnología, los cambios que han habido, ya no conllevan la misma problemática que tenía en la antigüedad, por ejemplo, en las mujeres en estado de menstruación.
ya en nuestra actualidad no tiene ese problema, pues hay muchísimas formas de que la mujer pueda cuidarse en esos momentos y hoy en día no tiene la necesidad que tenían en el desierto, que no había agua, no había baño. Imagínense usted, en el desierto no había baño. La gente tenía que irse, tenía hasta una cantidad, no recuerdo bien, si eran 200 metros lejos del campamento, de donde ellos habían acampado, tenían que irse 200 metros más allá, aproximadamente, no recuerdo bien ahora la distancia exacta, pero que tenían que ellos ir a hacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, Dios decía, no las quiero cerca de mí, no soporto esas cosas, y tienen que aprender a respetar el lugar en donde están. Tienen que respetarlo. Por eso nosotros tenemos que respetar el templo, la casa de Dios y también nuestras vidas, que son templo del Espíritu Santo, y cuidarnos de toda clase de inmundicia, cuidarnos de todo aquello. Mire, el apóstol Pedro cita un texto del Antiguo Testamento, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. En esta ocasión Dios se pronunció en contra del pecado y le advirtió a Israel que no lo toleraría porque su carácter es santo y nada inmundo puede estar cerca de él, y ellos, así como nosotros que somos su pueblo, no podemos convivir con el pecado. Amén. No podemos convivir con el pecado. ¿Por qué? Porque él es santo. Dios es santo y por eso nosotros no podemos darle ese lugar. Yo conversaba con una hermana en estos días y ella me contaba de muchas cosas que le han dicho de mí y me decía de cómo hay personas que hablan de mí y dice, yo los veo cerca de usted. Y yo le digo, ¿sabe? Yo sé quiénes son, yo no necesito ni siquiera que me lo diga. Es tal. Y me dice, ¿cómo lo sabe y cómo puede ser? Ella me dice, en realidad me dijo estas palabras. Y bueno, en realidad no es para gloriarme a mí, es para la gloria del Señor. Y me dice, ¿cómo admiro esa actitud suya? Me dijo. Porque ¿cómo puede usted abrazar a alguien que usted sabe que lo hace pedazo? Porque le dije quién era. Y yo le digo, ¿sabe por qué razón? Porque yo creo que en primer lugar, creo que esa es la manera como esa persona se va a dar cuenta de que yo soy diferente a él. Y que por mucho que hable de mí, no podrá encontrar en mí lo que él tiene en contra de mí. Otra razón muy importante para mí es que yo entiendo algo, y es que Dios vive en mí. Este corazón le pertenece a Cristo. Si yo le doy lugar al chisme, a la hipocresía, si yo le doy lugar a la amargura, si yo le doy lugar al odio, si yo le doy lugar al resentimiento, si yo le doy lugar a la venganza, ¿sabe qué estoy haciendo yo? Yo estoy sacando a Cristo de mi corazón. Yo lo entiendo de esta forma. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son frutos de la carne, lo dice el libro de Gálatas capítulo 3. Son frutos de la carne, Gálatas 5, si no me equivoco, ¿ya? Son frutos de la carne. Son frutos de la carne y donde obra la carne, ahí no obra tampoco la justicia de Dios. Por eso la gente reacciona de muchísimas formas, de muchísimas maneras. ¿Por qué? Porque obran conforme a la carne. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Miren, entendamos esto. Cuando en su interior y en el mío hay esta oposición entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, empieza a haber una oposición. Y es allí cuando dice el apóstol Pablo, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. ¿Cuál es el fruto de que haya esta oposición en mí? ¿Cuál es el fruto? Es que no termino haciendo ni lo uno ni lo otro. Pero cuando yo le doy lugar a una sola cosa y no le doy lugar a la otra, esta va a prevalecer. Y yo digo algo siempre.
Donde está Dios no está el diablo, y donde está el diablo no está Dios. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Y porque donde Dios habita no puede habitar otras cosas que podemos entender por su palabra, que son inmundicia delante del Señor. Amén. Lo segundo, la segunda razón, porque Dios juzgará todas nuestras obras. El versículo 17 de este capítulo de Primera de Pedro dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La segunda razón por la cual nosotros debemos ser santos es porque Dios juzgará todo pecado. La Biblia es clara cuando nos enseña que hay un día establecido para juzgar a todos los hombres por causa de sus pecados y serán arrojados al lago de fuego. Pero también para los cristianos hay un día cuando estaremos delante de su presencia, donde evaluará la calidad de nuestra vida piadosa y las intenciones por las cuales hicimos las cosas. Y algunos sufrirán vergüenza eterna aquel día, aunque no pierdan la salvación. Leamos lo que dice 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Imagínense, entienda esto y haga una ilustración en su mente. Dice, si sobre este fundamento, el fundamento de la palabra, el fundamento de Cristo, de lo que Dios quiere para con nuestra vida, de la voluntad del Señor, sobre este fundamento, alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, cada una de estas cosas se hará manifiesta y el día las declarará, pero por el fuego será revelada, por el fuego será revelada. Entonces, ¿cómo estamos nosotros edificando, construyendo nuestra vida en el Señor? ¿Cómo la estamos edificando? ¿Será que nuestra casa está hecha de madera? ¿Nuestra vida espiritual está estructurada de heno, de hojarasca? Cuando el fuego viene sobre esto, el fuego la consume. El fuego la consume. Por eso dice, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, como usted estructuró su vida espiritual con Dios, que va de acuerdo a su temor y a su amor hacia Dios, a su compromiso y su responsabilidad con el Señor, cuando viene la prueba se ve de qué estaba hecho. Allí se ve. Y por eso que muchos creyentes se les quema la casa porque era de paja, porque era de madera, porque era de hojarasca, porque era de cualquier otro material que no soportaba el fuego. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, allí se ven realmente lo que hay en el corazón. Allí se ve. ¿Por qué? Porque es allí cuando la gente manifiesta si es que estaba llena de odio, rencor, de amargura, resentimiento. ¿Cuántas cosas no murieron en su vida? Entonces, ¿por qué tenemos que vivir en santidad? Porque el Señor también juzgará nuestras obras. Y por último, ¿por qué? ¿Por qué más? Porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo. Finalmente debemos ser santos porque nuestra propia santificación vale la sangre del Hijo de Dios. Cada vez que pecamos estamos menospreciando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aquel acto vicario de supremo sacrificio que hizo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestras maldades y darnos vida eterna espisoteada. Por tanto, alguien que actúe de esta forma, sin mayores problemas de conciencia, debería considerar seriamente si se ha convertido realmente a Dios. Entendamos algo. Nosotros tenemos un valor y ese valor ha sido la sangre de Cristo. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, a Dios le dolió también en su corazón ver a su Hijo. A Dios le dolió aquello, ver a su Hijo. Tanto amó Dios que envió a su Hijo, porque ya la gente no escuchó profeta, la gente no escuchó vidente, la gente no escuchó sacerdotes, todos se desviaron.
todos, los reyes, los sacerdotes, los jueces, no escuchaban a los profetas, no querían escuchar a Dios. Y dice, ¿qué hago? Voy a hacer una demostración de cuánto amo a la humanidad y voy a enviar a mí. Pero cuando nosotros pecamos, menospreciamos ese sacrificio. Mucho más si la gente se endulza en el pecado y no quiere salir de allí. No quiere salir de allí. Miren lo que dice acá. Alguien que actúe de esta forma sin mayores problemas de conciencia debe considerarse seriamente si se ha convertido en realidad Dios. Porque imagínense si cualquiera de los que estamos acá peca y no tiene ni cargo de conciencia, no le importa. Ya no me importa que me vean, no me importa que me vea el pastor, los hermanos, no me importa que nadie sepa. En realidad esa persona se ha convertido a Dios, mucho más cuando se vuelve sabio en su propia opinión y dice, yo sé que Dios me ama, yo sé que no estoy mal, porque mucha gente hoy en día defiende el pecado prácticamente, defiende su pecado y se opone a los demás. Todo el mundo está mal y ellos están bien. Ustedes lo juzgan en vano. En realidad se ha convertido a Dios. Pensemos nosotros si estamos cometiendo cualquier clase de pecado deliberado. O sea, sabiendo que es malo, qué estamos viendo, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y aquello es malo delante de Dios y lo estamos haciendo. Y ni siquiera nuestra conciencia nos redarguye. Hay un problema. Hebreos capítulo 2 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alguien que juegue con Dios fingiéndose cristiano y llevando una vida de pecado oculta debe tener mucho cuidado, porque lo más seguro es que va rumbo al juicio eterno. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Espero que hayamos podido entender la importancia de la santificación. Estamos acá para adquirir conocimiento, ¿cierto? Para eso estamos acá, para conocer mejor a Dios, no para ser teólogo, no para ser erudito, no para ser un reverendo, no para tener un título sencillamente. Yo aquí tengo unos títulos y tengo otro poco en mi casa. Ahí los pueden ver. Ahí tengo unos títulos. Ahí está mi bachillerato, está mi licenciatura. Pero eso no me hace cristiano. Eso no me hace cristiano. Eso no me hace a mí, en realidad, que yo tenga una relación verdadera con Dios. Lo que me hace es mi decisión diaria, personal con el Señor. Muchas personas pueden tener este conocimiento. Oye, hoy en día usted encuentra en YouTube gente que para monetizar, está aprendiendo cosas de la Biblia o está promocionando videos solamente para que la gente visualice y de esa forma ellos poder ganar dinero por medio de YouTube, sacando falsas doctrinas, hablando de herejías muchas veces, solo por monetizar. Gente que no congrega, gente que no busca, ama ni tema a Dios y lo hace. Los títulos no hacen a nadie. Aquí no estamos solamente para poder adquirir conocimiento. El conocimiento tiene que hacer que nosotros conozcamos a Dios. Eso tiene que hacer. Nosotros cada día firmemos más nuestra relación con Dios. El resto son añadiduras que Dios nos da. Son añadiduras. Y es por eso que es importante la santificación en nosotros. ¿Para qué? Para que todos estos títulos allí sí tengan un valor. Ahí sí pueden tener un valor. ¿Cómo? Porque en realidad estoy viviendo conforme a todo lo que conozco. Ahí tiene valor. Todo lo que conozco, todo lo que he aprendido y todo lo que he enseñado, también lo estoy viviendo. Allí tienen valor todas esas cosas. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta por acá? Quizá. Perdón, déjenme darle la tarea. Anoten, por favor, la tarea. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es santificación? Lo siguiente, ¿cómo se reconoce a un creyente que está en santidad?
Siguiente es, ¿cómo se reconoce a un creyente que está en santidad? A ver, le recuerdo la primera. ¿Qué es santificación? Cuando hablamos, allí ustedes tienen que poner el concepto de santidad, pues, ¿cierto? Santidad, y santificación es esto. Santidad que viene del hebreo kadosh, del griego hagio, y que significa santo, y santificación significa no le voy a dar esa respuesta. Entonces, ¿cómo se reconoce? La siguiente pregunta. ¿Cómo se reconoce a un creyente que está en santidad? Lo tercero es cómo debe santificarse un creyente. A ver, vamos a ver cómo está nuestra mentalidad de cómo debe de santificarse un creyente. Y vamos a ver, pues, cómo creemos nosotros que es necesario, primordialmente, que un creyente se santifique. ¿Alguien tenga una pregunta por acá? Ahora sí, ya estamos terminando. Ya tenemos más de una hora y en realidad se me va el tiempo rapidísimo con ustedes. Es un deleite para mí poder estar acá en realidad. Quisiera que el tiempo no corra tan rápido y ir mucho más allá y seguir con la siguiente clase. A ver, ¿alguien que tenga alguna pregunta por acá? Caso contrario, pues oramos para cerrar la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está muy buena la clase. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Una No pregunta. olviden, por favor, poner su nombre y la palabra presente. A ver, su pregunta, mi hermano Luis. Bendiciones a cada uno de los hermanos en este digamos, cuando una persona camina bajo una concupiscencia, una suciedad de la mente, pero sin embargo, a veces ellos exponen santidad. ¿Se entiende? ¿Cómo puede haber, o sea, Se entrecortó puede- allí. o sea, cómo puede ser? Yo digo, hay personas, digamos así, que caminan bajo una concupiscencia mental, pero sin embargo exponen santidad. Exponen. Si exponen o la predican o la expresan. O sea, Oye, son personas. claro. Esa es una realidad, pero allí la mayor relevancia va de en realidad a qué le da, si le da lugar a las concupiscencias, ¿no? Porque es una realidad para todos nosotros, que estamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo que tiene deseos, pasiones, imaginaciones, tiene recuerdos de cosas de nuestra antigüedad, que van a venir a la mente pensamientos muchas veces, pero si le damos lugar a aquello, la mente es un receptor de experiencias, de situaciones, tanto así que una persona muchas veces no necesita ver siquiera algo, sino tan solamente imaginarse. Hace unas semanas atrás, acá en nuestra iglesia estamos dando nosotros sanidad interior todos los miércoles. Y pues a mí me tocó dar lo que es la mente. Y explicaba sobre cómo la mente tiene un poder que va mucho más allá inclusive de la boca. La boca puede hablar hasta 300 palabras por minuto. Cuando yo hablo en 1.5 o en 2x, puede hablar hasta 300 palabras por minuto. Pero la mente puede llegar a procesar hasta 1000. La mente puede traer recuerdos de antaño. No necesita ver una imagen, ver una película pornográfica inclusive, para poder pecar. Simplemente la persona la trae y la pone allí y lógicamente ya es contado como un pecado. Es una lucha, pero en el caso de que alguien tenga una lucha, pero no ceda aquello, lógicamente el apóstol Pablo hablaba de que tenía inclusive un aguijón en su carne, de que este cuerpo mortal que necesita cada día ser crucificado en Cristo, porque
Nadie puede decir yo no tengo un mal pensamiento en algún momento. Nadie lo puede, yo no me atrevo a decirlo. Yo no me atrevo a decirlo. Y bueno, y perdónenme si decepciono a alguien acá. Perdónenme si los decepciono. Pero yo no me atrevo a decir que yo no he tenido nunca un mal pensamiento. Pero eso no me quita que yo pueda hablar de santidad en ese caso. ¿Por qué? Porque el que pase por mi mente un dardo de fuego del maligno, Gigi Ávila dijo algo, y es que los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, pero lo que no podemos hacer nosotros es permitir que estos hagan un nido en nosotros. Entonces, de eso se trata. Pero no sé si respondí bien a la pregunta que tenía, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? No, sí, no, que yo lo pregunto porque sentía preguntar, ¿entiendes? Amén. 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 Por eso es que nosotros tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, mira, tengo esta lucha, Señor, mira, este pensamiento carnal ha venido a mi mente, ha venido este pensamiento a mi mente, este mal recuerdo me ha venido, este mal deseo ha venido a mí, y tenemos que ser sinceros con Dios y decirle a Dios, Señor, estoy teniendo esta lucha, ayúdame, Señor, ayúdame, porque yo no quiero caer en las garras de Satanás. Es un dardo sí, pero hay que apagarlo. Amén. Hay que apagarlo. Por eso nosotros tenemos que apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces, no tenemos más preguntas. Vamos a dar por terminada esta reunión en esta tarde preciosa. Amén. Vamos a dar por terminada esta reunión y vamos a dar las gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu amor, tus bondades y misericordia hacia nuestra vida. En esta noche, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, ayúdanos, Señor, a poder vivir y caminar en santidad delante de ti, como realmente tú lo quieres, Señor. Ayúdanos, maravilloso Dios, porque hemos venido a ti para agradarte, para servirte, para buscarte como tú lo quieres y lo esperas de cada uno de nosotros. Señor, hoy nos presentamos ante ti como humanos que somos, pero también como hijos que necesitan de ti para todas las cosas en esta tierra. Señor, gracias por este día, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Y permítanos, Señor, en la próxima clase poder reunirnos una vez más y seguir recibiendo de lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a cada uno de ustedes. Amén. Un abrazo, les envío a la distancia. Les recuerdo también las tareas, como se los dije hace un momento, ¿no?